Aprenderemos en menos de 10 minutos lo esencial del olfato, que también es considerado el primer par craneal, y sobre la morfología de este par craneal. Bueno, inicialmente este órgano de los sentidos está ubicado en la fosa nasal y específicamente pues por encima del cornete superior. Bueno, esta estructura que estamos viendo es la fosa nasal, y aquí estaría el hueso nasal, el hueso frontal, el hueso etmoides y el hueso esfenoide, que sería el seno esfenoidal. Acá estaría el seno maxilar, perdón, el seno frontal. Entonces, en esta área, por encima del cornete superior, estaría la mucosa amarilla o mucosa olfatoria. Esa mucosa olfatoria hacemos como especie de un zoom de esta área, pues la mucosa olfatoria está constituido principalmente por 3 tipos de células. Entonces, esta sería la mucosa, y específicamente tendríamos primeramente lo que sería la célula olfatoria. La célula olfatoria es una neurona bipolar, que sería esta que estoy dibujando. Entonces, esta sería neurona olfatoria. Y en la parte de la dendrita inferior va a tener una vesícula olfatoria. Vesícula olfatoria. Y esta vesícula olfatoria va a tener unos cilios olfatorios. Estos cilios olfatorios son los que van a percibir las sustancias odoríferas. Ahorita explico más a profundidad este proceso. Además de esta célula, vamos a tener otras células, que son las células de sostén, que son células que da aislamiento eléctrico, son como especie de neuroglias, brindan aislamiento eléctrico. Además de brindar aislamiento eléctrico, brindan sostén y nutrición a los demás células epiteliales, y son células de tipo cilíndrico, que serían estas células de aquí. Y en la parte basal del epitelio, que sería en la base del epitelio, tendríamos las células basales. Entonces, estas serían células basales, y estas serían las células de sostén. Las células basales son células que se encuentran en la base del epitelio y son células regenerativas. Además de estas células, en la parte del inicio del epitelio, pues vamos a tener una glándula que se llama glándula de Bowman. Esta glándula de Bowman va a tener su conducto que atraviesa todo el epitelio, que va a tener células planas, ese conducto, y acá son células cúbicas. Y esta glándula de Bowman va a permitir una secreción que va a favorecer a la percepción de las sustancias odoríferas. Si hacemos un zoom mucho más profundo de estos cilios, vamos que este sea el cilio. Este cilio cómo va a generar la despolarización de esta célula, o cómo se genera la estimulación de esta neurona. Su receptor, pues su zona de recepción sería los cilios. Entonces, los cilios, aquí va a haber un moco
Y en este moco va a haber una proteína que se llaman proteínas fijadoras de sustancias odoríferas. Aquí va a haber una proteína fijadora de sustancias odoríferas. Entonces las sustancias odoríferas se van a adherir a estas proteínas. Estas proteínas son importantes para transportar estas sustancias odoríferas a un receptor odorífero. Entonces la sustancia odorífera va a tener, la proteína va a transportar hacia los receptores, y los receptores van a ser estimulados, van a estimular lo que sería la adenilciclasa, y la adenilciclasa va a estimular lo que sería el AMP cíclico. Este AMP cíclico, esto va a generar lo que sería la apertura de receptores o bombas de sodio y calcio. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el sodio y el calcio pues ingresen adentro de la neurona bipolar y van a generar la despolarización de esta neurona. Entonces, como conclusión, necesitamos una proteína fijadora de sustancias odoríferas que va a transportar la sustancia odorífera hacia el receptor odorífero, y esto va a estimular la secreción de la adenilciclasa y la formación de AMP cíclico, los cuales van a activar los receptores de los canales de sodio y calcio, que van a generar la despolarización de la neurona bipolar. Entonces, volvamos acá. ¿Qué pasa con esta neurona bipolar luego que es despolarizada? Pues lleguemos aquí, que estaría en la mucosa olfatoria. Entonces, si vamos más hacia arriba, aquí tendríamos el bulbo olfatorio. Entonces, el bulbo olfatorio va a estar ubicado sobre una lámina que se llama lámina cribiforme. Esta lámina cribiforme es una lámina que le pertenece al hueso etmoides. Entonces, la neurona bipolar va a emitir unos axones que va a atravesar la lámina cribiforme y se va a dirigir al bulbo olfatorio. Acá va a hacer sinapsis con unas neuronas que se llaman neuronas mitrales. Estas neuronas mitrales van a emitir un axón. Neuronas mitrales van a emitir un axón a través de lo que se llamaría el tracto olfatorio, que estaría por debajo del lóbulo frontal. Luego, este tracto olfatorio se va a dividir en dos estrías olfatorias. Una estría lateral, entonces, estría olfatoria lateral, y una estría olfatoria medial. Esto también hay una estría olfatoria intermedia que es de sustancia gris. Estas estrías olfatorias medial y lateral son de sustancia blanca. La estría olfatoria lateral va a tener, va a conectar a unas áreas que tienen que ver con el lóbulo temporal. Específicamente lo que sería con el área parahipocampal o del hipocampo y con el uncus. Entonces haría conexiones con estas áreas. Y la estría olfatoria medial haría conexiones con el lóbulo frontal. Específicamente áreas que se encuentran por debajo del giro calloso. Entonces sería áreas que se encontrarían áreas subcallosas. En el lóbulo frontal, esta área subcallosa se conoce como área olfatoria de Broca y se encuentra por debajo del cuerpo calloso. Entonces, y en el lóbulo temporal sería en las áreas de parahipocampales. Este órgano de los sentidos y también
que se considera como el primer par craneal, es uno de los órganos de los sentidos que no tiene una conexión directa inmediatamente con el tálamo, a diferencia de los otros órganos de los sentidos que tiene conexiones con núcleos talámicos. Bueno, esto sería todo de este video. Esta es la estructura principal de la vía olfatoria, la constitución histológica y anatómica de del olfato, del primer par craneal.